los máximos representantes de la literatura universal es sin lugar a dudas el poeta chileno Pablo Neruda, quien ha recorrido en su labor poética, en su misión diplomática y como activista político diferentes países del mundo. Y el premio Nobel de la literatura, sin lugar a dudas, ha tenido una presencia notable en el Perú, y prueba de ello radica esa magistral obra poética Alturas en Machu Picchu, y también su solidaridad con los hermanos de Huaraz con motivo del terremoto en 1970. Pablo Neruda ha entablado fraterna amistad con diversos intelectuales peruanos, pero en forma muy particular ha establecido también amistad con distinguidos autores de Huánuco, entre ellos don José Barallanos, don Esteban Pavletich, el señor Briceño. Y hoy nos encontramos aquí en el calor del hogar de una hija ilustre de Huánuco, la poetisa y doctora Graciela Briceño Ingunza, quien es autora de importantísimos textos literarios como la obra Del río al mar, que precisamente ha sido prologado por don Esteban Pavletich. Otro trabajo muy importante, Celebración de la Palabra, y también El secreto del menino y otros cuentos para niños, ambos editados por la Asamblea Nacional de Rectores. La doctora Graciela Briceño recientemente ha sido reconocida como personalidad meritoria cultural por el Ministerio de Cultura. Anteriormente ha ostentado ya el reconocimiento de las palmas magisteriales en el grado de maestra. Hoy estamos aquí para evocar un poco la presencia de Ricardo Neftalí Reyes, más conocido como Pablo Neruda, sobre la influencia de su trabajo poético en autores peruanos. Y qué mejor que hacerlo con el testimonio vivo por parte de Graciela Briceño, con quien ha tenido un acercamiento literario. Por eso queremos agradecer la hospitalidad de recibirnos en su casa y conversar un poco sobre la presencia de Pablo Neruda en el Perú. Doctora Graciela Briceño, ¿en qué circunstancias se produce este acercamiento con el Premio Nobel de la Literatura? Bueno, si yo evoco a Pablo Neruda, lo evoco en distintas épocas, en distintas etapas de mi vida. En primer lugar, cuando yo era muy pequeñita, tenía 4 años, Pablo Neruda llegó a mi casa, llevado por mi padre, y me tuvo sentada sobre sus rodillas y me llamaba mi guagua, con ese sabor de nuestra ancestral forma de llamar a los niños. Tanto en Perú como en Chile, guagua se le llama a los niños pequeños. Entonces yo recordaba que Pablo me decía mi guagua. Pasaron los años y él viene a Lima, y yo ya había obtenido el premio de los Juegos Florales en San Marcos, el primer premio en poesía y el primero en cuento. Y Esteban Pavletich, que era íntimo amigo de Pablo y se carteaba, estaba muy orgulloso de mí, porque siempre decía: tu padre quiere a mucha gente, en cambio tú quieres a poca gente, y entre esos pocos estoy yo. Entonces yo le decía: pero ¿por qué dices eso? Sí, porque tú eres muy selectiva. Tú eres muy selectiva. Y Pablo, ahora vas a ver a Pablo por segunda vez en tu vida. Así que en la casa de Esteban Pavletich lo vi a Pablo Neruda, estuvimos con mi padre, y Pablo Neruda
al grupito pequeñísimo, porque no le gustaba que hubieran esas reuniones grandes en que todo el mundo lo aplaudía, eso era para el teatro. Lo que a Pablo le gustaba era el coloquio entre amigos entrañables. Entonces Esteban invitó a mi padre, invitó a Del Pino, un periodista, invitó al agregado cultural de Chile y a mí para que conversáramos con Pablo Neruda. Entonces ese fue el segundo encuentro que tuve con Pablo Neruda, y el tercer encuentro fue cuando yo tuve una beca para estudiar literatura chilena en la Universidad de Santa María en Valparaíso. Eso ha sido el año 63. Entonces, cuando Pablo Neruda se enteró que yo estaba en Chile, porque Esteban le escribió y dónde estaba, me mandó buscar y me invitó a Isla Negra, su casa maravillosa, con sus mascarones de proa, una casa en la que yo le dije, este es el refugio de la poesía, aquí habita la poesía. Y él me miró con un cariño de padre, porque en realidad sentía que su guagua peruana, como decía, guagua peruana, comprendía que cada rincón de su casa era muy significativo para mí. Y me dijo, tú que eres poeta, ven. Y me mostraba todas las cosas que tenía. Me regaló su lapicera y me dijo, esto es un legado para ti, para que sigas escribiendo poesía, porque tú escribes poesía y de las buenas. Porque yo te voy a enseñar, hay noches en que vienen acá poetas jóvenes para leerme sus cosas, y muchas cosas no son poéticas. Y entonces yo, por educación, me quedo callado, pero me pongo así, como diciendo, ¿esto es poesía? Entonces yo comprendí que Pablo Neruda, si bien alentaba, también era muy serio en el ejercicio poético. Doctor Briceño, una de las obras mayores de Pablo Neruda es, sin lugar a dudas, el Canto General. Exacto. Y en este Canto General se incluye un extenso y largo poema a alturas de Machu Picchu, que en cierta forma revela su apego, su arraigo y su gran cariño, podríamos decir, el gran amigo del Perú, Pablo Neruda. Nosotros tenemos entendido de que el Bate visita el Cusco de la mano de su padre en el año de 1947. ¿Puede contarnos al respecto? Sí, ese viaje de mi padre, que mi padre era muy amigable y mi padre también escribía en los periódicos con un seudónimo, porque no le interesaba que lo ubicaran como escritor, nada de eso. Pero escribía con un seudónimo que se llamaba Javier de Teruel. Teruel es una ciudad española. Entonces, yo hasta hace poco he desentrañado el Javier. Decía, ¿por qué se llama Javier de Teruel? Es que él no quería figurar, que le dijeran, tú eres escritor, tú eres periodista. No, porque él era un funcionario de alto rango en realidad. Y Esteban, que era tan íntimo de Pablo Neruda, le dijo, oye Rafael Briceño Villota, era mi padre, íntimo amigo de Esteban Pavletich, porque se decían compañeros de carpeta, casi hermanos, porque eran de la misma edad y toda la vida se habían visto. Cuando Esteban estuvo de director de gobierno, siempre nos mandaba el auto con el chofer
para que me pasearan por Lima. Y yo tenía más o menos 7 años y recuerdo eso. En la época esta le dice Esteban, acompaña a Pablo, ya que tú eres tan amiguero, llévalo al Cusco, que vaya a Machu Picchu, quiere ir a Machu Picchu. Mi padre, pues entusiasmado por estar en la compañía de Pablo Neruda, se va al Cusco y lo acompaña a Pablo Neruda. Pero Pablo Neruda no hablaba de poesía durante todo el viaje, sino, hoy miraba en una estación y decía, oye, Rafael, decía, y mi padre lo contaba y me lo contaba a mí. Oye, Rafael, ¿has visto? Uy, venden unos chanchitos, qué rico. Vaya, mira, choclos. Mi papá decía, oye, este gordo lo único que piensa es en comer y no habla nada de poesía. Pero mi papá tenía la idea preconcebida que los poetas siempre no comíamos o no hablábamos de comida, pero Pablo no, era muy, muy vital, le encantaba la comida, tanto que en uno de sus poemas en su conversación coloquial conmigo me dijo un día, me comería el mundo. Entonces yo justifiqué por qué mi padre, que era tan espiritual, ¿verdad?, se sentía el choque de que Pablo no hablaba de poesía en el trayecto, sino hablaba, uy, mira qué lindos esos chanchitos asados que venden en las estaciones, uy, esos choclos, este gordo está pensando solamente en comer. Y llegaron, dice, a Machu Picchu, y Pablo no miró nada, estaba abstraído, salía, daba una vuelta, miraba y le decía a mi papá, le tocaba la puerta y le decía, Pablo, ven, vamos a recorrer Machu Picchu. Le decía, ya, pero este gordo no lo veo escribir nada. No lo voy a escribir nada, solo piensa en comer. Entonces cuando regresa Pablo Neruda y le dice, oye, lindo viaje hemos hecho, hemos comido chanchito, hemos probado el maíz del Cusco, tan rico. Entonces mi padre decía, no me ha dicho una sola cosa poética, todo era comida. Entonces cuando se regresa Pablo, como a los 6 meses, le manda a mi padre, y eso es valiosísimo, me daba una pena que se haya perdido en tantos viajes que hicimos, porque nuestra vida ha sido de trotamundos, a mano el poema Alturas de Machu Picchu. Y mi padre se queda admirado y me lo comenta. Yo era una niña pues de primaria, tendría 10 años o algo así, y dice, uy, mira Pablo, y nunca habló de esto, nunca me lo leyó, nunca me dijo, y ahora mira lo que me manda, y le ponía a Rafael con el que recorrí las alturas de Machu Picchu. Imagínate que ese legado hubiera sido maravilloso que tenerlo, pero en nuestros viajes, bueno, se perdió. Y precisamente de ese extenso poema extraemos algunos párrafos. Pablo Neruda diría, Machu Picchu, pusiste piedra en la piedra y en la base harapos, carbón sobre carbón y en el fondo la lágrima, fuego en el oro y en él temblando el rojo goterón de la sangre. Devuélveme el esclavo que enterraste, sacude de las tierras el pan duro del miserable, muéstrame los vestidos del siervo y su ventana. Doctora Briceño, como escritora, como poeta,
¿Cuál es su apreciación literaria sobre la vasta y consagrada obra literaria de Pablo Neruda? Para mí Pablo Neruda es un hacedor de metáforas. Mira, yo tengo algunas cositas que he escrito en relación a Neruda, ¿no? La fantasía poética de Neruda, enlazando al hombre con la naturaleza, escrutando el latido de los corazones milenarios. El Urubamba, río sagrado, lo deslumbró hasta hacerle exclamar: cuna del relámpago, cinturón estrellado, águila sideral, polen de piedra, caballo de la luna. La cuna del relámpago y el hombre se mecían en un viento de espinas. Águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega. Todas estas expresiones constituyen metáforas armoniosas que nos entregan esa unificación entre el hombre y la naturaleza con la osadía de un gigante de la poesía. Cuando Pablo Neruda dice en este poema: yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, personifica a Machu Picchu y lo abraza como se abraza la eternidad y el fuerte lazo de la vida y la muerte. Pablo Neruda, el inmortal poeta, abraza Machu Picchu. Ese cósmico abrazo integra la realidad con los sueños. Se fusiona el silencio con el estremecimiento de la naturaleza. Lo vegetal, animal y humano se unen y se convierten en flor de eternidad. No es el hombre ni la naturaleza en soledad, sino en compañía de la eternidad. La dureza de la piedra y la blanda atmósfera del corazón del hombre se fusionan y la eternidad se hace palabra, sol y pájaro eterno sin sombra, porque el corazón late al ritmo del silencio. Doctor Briceño, Pablo Neruda, en un libro póstumo, se ha declarado un amigo del Perú, un gran peruanista, y nosotros hemos visto que él ha hecho diversas visitas al Perú en diversos años, y bueno, no solamente ha dejado como testimonio de su admiración a alturas de Machu Picchu, sino también su espíritu de solidaridad, sobre todo con los damnificados por el terremoto de Yungay en 1970, con cuyo motivo él ha ofrecido pues conciertos, recitales de poesía, ¿no? ¿Qué nos puede usted contar al respecto? Bueno, en realidad Pablo tenía una magia en cuanto a decir la poesía. Él tenía una voz muy pausada, muy tranquila, muy despaciosamente él iba tejiendo las metáforas y su voz era característica, como que estuviera viendo las imágenes y esas imágenes nos las estuviera entregando, porque él era muy generoso, era un hombre con los ojos puestos en la naturaleza y haciendo que esa naturaleza tenga una vida y abrace al hombre que la está contemplando. Yo amo la poesía de Neruda y siempre cuando hablo de él siento un estremecimiento. ¿Por qué? Porque era humanísimo. Y eso que tú estás diciendo y rememorando, la generosidad que tuvo, él siempre
se conmovió con la pobreza. Por ejemplo, cuando habla de los harapos, cuando habla de la pobreza que vio en mucha gente, que siendo muy rico el Perú, pero el indígena olvidado fue para él una motivación, porque me decían, Pablo, si los dueños de nuestra Indoamérica han sido los nativos, ¿por qué tienen que vivir de harapos, de mendrugos? Entonces su alma se revelaba a esa imagen. Él me decía, ellos son los reyes, unos reyes disfrazados de harapos. Y era hermoso, ¿no? Que se compadeciera y protestara. Y Pablo era muy pausado, muy tranquilo, pero cuando protestaba, su rostro se humanizaba más y estaba siempre a punto de que le saltaran las lágrimas. Sin embargo, sus metáforas, sus imágenes poéticas fueron un enlace con la eternidad. Y esa eternidad que hace que nuestros pueblos indígenas tengan su tradición tan fresca. Porque, por ejemplo, en las alturas de nuestro Huánuco, de Cusco, de Apurímac, se vive entrañablemente con las canciones que hace el pueblo, y ese pueblo canta y llora al mismo tiempo. Y físicamente, ¿cómo lo recuerda a Pablo Neruda? Tal vez con esa gorra a cuadros, tal vez con esa voz aguda. Con esa voz pausada, con esa voz pausada, como cuando me envió su disco grabado en Francia, cuando él era embajador de Chile en Francia, y que empieza diciendo, déjame entrar a tu casa, con ese tono tan pausado, arrastrando casi las palabras, pero que otorgaba una intimidad increíble a lo que decía. Doctor Briceño, y desde su perspectiva, ¿cuál ha sido la influencia, ¿no?, de la obra literaria de Pablo Neruda en los autores, en los poetas peruanos? Mucha, porque Pablo Neruda era un ilusionista de la palabra. Él usaba las figuras literarias con una destreza increíble y sobre todo tenía un manejo de la metáfora hermosísimo y espontáneo y no forzado. Todos sus poemas, desde 20 poemas de amor y una canción desesperada, por ejemplo, que nos hace ver al Pablo joven, al Pablo distraído, observando el cielo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y mi voz no te toca, ¿no? Entonces, en realidad ha tenido mucha influencia en los jóvenes de todas las generaciones. Especialmente yo siento esa influencia en la generación del 50 y en la generación del 60. Por ejemplo, yo siento que César Calvo,
Javier Herón, Arturo Corcuera, que acaba de morir. Todos ellos han seguido siempre el rastro de Neruda. Un poeta que nunca va a pasar de moda. De categoría universal. De categoría universal, y que ha dejado pues un sello característico en cada una de sus obras. Y sus obras son vitales, como era él. Y podría decirse que Pablo Neruda es para Chile como Vallejo para el Perú. Claro, hay inclusive una polémica en el mundo, ¿no? Muchos piensan que ¿quién es mejor, Neruda o Vallejo? Son distintos. Los dos son extraordinarios, pero son distintos. Mientras Neruda es un gozador de la vida, de la naturaleza, César Vallejo es la tristeza tatuada del alma indígena. Además es un creador de una filosofía, de unos neologismos inesperados. Pablo, más sencillo, llega más. Vallejo es más profundo, más difícil de entender su obra poética. Cuando yo fui a París y conocí la tumba de Vallejo, me dio pues un escalofrío tremendo ver a Vallejo enterrado en París. Me hubiera gustado que se hubiera enterrado en Lima o en su Santiago de Chuco, pero no nos lo dejaron. Se dice que por negación de Joliet, que Joliet no quería que viniese a Perú sus restos porque acá lo habían maltratado. Pero Vallejo siempre será trascendente, como Pablo Neruda también. Pero son modos y maneras de escribir y ver el mundo diferente. Cada uno con una personalidad definida y con un estilo diferente. Y antes que se produzca la muerte de Pablo Neruda en 1973, ¿cuáles han sido sus últimos contactos, sus últimos acercamientos con el bate chileno? Bueno, en realidad lo último fue el recibir ese disco en que ponía sus últimos poemas y que lamentablemente se perdió en manos de amigos a los cuales yo presté. Es una pérdida lamentable. Y que seguramente ha tenido un altísimo valor sentimental. Exacto, porque se sentía que Pablo, porque justo empieza diciendo, déjame entrar a tu casa. Entonces, ese sentido coloquial, ese sentido íntimo, le daba una nota muy, muy especial, muy cercana al corazón de uno. No es el gran poeta, sino es el padre que viene a visitarnos con esa voz tan característica, tan pausada, tan cotidiana. No era la grandilocuencia de un Chocano, por ejemplo, no. Era la paz de quien contempla el mundo, lo ve pasar y lo disfruta. Porque
Pablo Neruda era un disfrutador. Te contaré que le dimos una comida en casa de Beba Montoya, en la avenida Salaverry, pero solamente permitió que fuéramos 6. Esteban Pavletich, yo, este periodista del Pino, el agregado cultural de Chile, que no me acuerdo cómo se llamaba, y otra persona más. Éramos 6. Entonces estaba comiendo cosas peruanas. Entonces le dijo, yo estaba junto a Pablo, entre Pablo y entre Esteban. Y oí que Pablo le decía, Esteban, ¿quién ha cocinado esto? Quiero que venga la cocinera para aplaudirla. Pero llámala a la cocinera. Entonces le dijo a la dueña de casa, Beba Montoya, creo que había estado casada con Fernando Belaunde. Era la primera esposa de Fernando Belaunde. Entonces, vino la cocinera. Entonces Pablo le dijo, ven. Le agarró las manos y se las besó. Qué nobleza. Ese sentido de humanidad y ese agradecimiento me pareció tan maravilloso que me terminó justamente de configurar a Pablo, tan humano, besándole las manos a la cocinera que le había hecho disfrutar de una noche con platos peruanos. Y eso que en esa época no se decía que Perú era el primer país en gastronomía, pero ya Pablo Neruda con ese gesto ya lo declaró, porque él era un disfrutador de la vida y la comida para él era muy importante. Tal vez porque se mezclan olores, sabores y así se conoce a los pueblos, a través de sus costumbres, de sus sabores, porque Neruda pues era un disfrutador, no era como Vallejo. Vallejo era un hombre triste, melancólico, había sufrido muchísimo. En cambio, Pablo Neruda disfrutó de la vida a su manera. Fue un gustador de los placeres del gusto. Era un hombre que amaba lo cotidiano. Y para concluir esta entrevista, doctora Briceño, que agradecemos de sobremanera, usted es una reconocida profesora de literatura en la Universidad Ricardo Palma. Pablo Neruda seguirá siendo un gran referente de la literatura de todos los tiempos. Así. Su poesía es trascendente. Su poesía está llena de lo que llaman, recursos estilísticos sofisticados, pero que no lo trabaja Pablo por aplicar recetas, sino porque lo siente y la poesía le nace a borbotones, como cuando se toma un vino chileno y se disfruta los olores, los colores. Era realmente Pablo un hombre que vivía la vida con un disfrute inmenso. Esa era tal vez la parte contraria a lo de Vallejo.
porque Vallejo era un hombre triste, filósofo de la palabra, creador de recursos estilísticos nuevos, de los neologismos, como por ejemplo ponerle a su libro la palabra, el título trilce, que hasta ahora se discute qué cosa quiere decir trilce, si quiere decir la unión de tristeza con dulce, sería la unión de la tristeza con la dulzura. Y además Vallejo pues generó tantas polémicas cuando, por ejemplo, en el poema a su amada dice: esta noche te has crucificado en el madero curvado de mi beso. Y esas cosas que son sorprendentes, ¿no? Porque inclusive por ese poema tuvo una decepción de un famoso crítico cuyo nombre no quiero repetir, pero que era hijo de otro famoso escritor. Gracias, doctora Briceño, por su testimonio que nos permite acercarnos y conocer aún más sobre la presencia de Pablo Neruda en el Perú. Muchísimas gracias. No, gracias a usted que se acerca a mí a hacer que evoque momentos de ternura que alcanzan mi lejana infancia, porque conocí a Pablo cuando yo tenía entre 3 y 4 años, después lo volví a ver cuando tenía 10, después cuando tenía 20, y escuchar su voz siempre fue tan grata para mí, y el cariño que yo tuve siempre por Esteban Pavletich, que fue mi padre poético. Gracias nuevamente, muchas gracias.